la lengua, habla con toda franqueza, no anda gambeteando el lenguaje, él le llama plantar cara. Pilar, ¿de qué manera crees que se puede afrontar fenómenos, por ejemplo, como el de los piqueteros, que tampoco tiene demasiado reflejo en otros países del mundo, el fenómeno piquetero y el fenómeno de los sindicalistas millonarios, que en otros países, países vecinos, Uruguay, Chile, los sindicalistas en realidad son duros, son combativos, clasistas algunos de ellos, pero no millonarios como en la Argentina, ¿no? Bueno, cuando un sindicalista es millonario y además vive del sindicalismo, hay que hacerse unas cuantas preguntas sin ninguna duda. Pero es que todo el fenómeno tiene que ver con un populismo de izquierdas muy a la antigua. En realidad se están repitiendo esquemas del siglo XX, no del siglo XXI. El siglo XXI ha cambiado los conceptos y sin embargo en Argentina se mantienen actitudes populistas pseudo-revolucionarias que en realidad lo que atacan es la democracia, con lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, por eso comentaba hace un momento que realmente aquellos líderes que quieran tomar las riendas del país y darle la vuelta tienen que pensar en un cambio de estrategia y de paradigma. No, esto es insostenible. Los ciudadanos no pueden estar con piquetes cada 2 días, piquetes ideológicos. Claro. Que además van en contra de la clase media, de los que están trabajando, de los que consiguen mantener el país, con sindicalistas que se han profesionalizado y viven fantásticamente del sindicato. Todo esto es una gran mentira. Forma parte de la parafernalia del populismo de izquierdas. Y ni siquiera te damos más información de lo que se conoció hoy, ya no de sindicalistas, sino de planes sociales y sus beneficiarios que compraban dólares, tenían autos a su nombre, bueno, en fin. Yo quería preguntarte, teniendo en cuenta que te reuniste con Patricia Bullrich, con algunos referentes de la oposición, que estás viendo también lo que pasa en el gobierno, si vos percibís, sin pedirte un pronóstico naturalmente, pero si percibís un clima de continuidad o de alternancia en el año electoral que empezamos el que viene. Débora, alternancia, claramente. Y además soy muy honesta porque si percibiera algo en sentido contrario también lo diría y lo diría con pena. Yo estoy percibiendo el mismo clima que percibí. Yo estuve en la campaña, estuve en Argentina cuando la campaña electoral que ganó Cambiemos, que ganó Macri, y respirabas un ambiente de mucha presión del kirchnerismo, de mucha dureza, pero también ahí había un ambiente de ahora toca cambio, toca sacarnos esto de encima, que realmente acabó pasando. Y yo hasta que no he venido a Argentina no lo he percibido. En conexiones con vosotras, en lectura de prensa, me parecía que estaba peor. En el momento en que he pisado Argentina, he empezado a hablar con gente, no solo líderes políticos, taxistas, gente en el hotel, gente que me para en la calle, recibo una pulsión de basta ya, esto es un disparate y no puede ser más, que en realidad, bueno, a mí me anima porque recuerdo ese momento de Cambiemos. Y cuando percibís esto, ¿crees que es tiempo dentro de esta idea de cambio para halcones o para palomas? Un poco retomando lo que te planteaba Jonathan. ¿Crees que van a primar las posiciones moderadas, que bueno, algunos analistas políticos dicen son las que terminan cobrando centralidad en una elección presidencial, o que hay margen para algo más de fondo, más radicalizado, más de shock? Tú no puedes combatir de ninguna manera una demagogia masiva, un ambiente demagógico populista, si no lo haces con una cierta actitud determinada y en un cierto combate. Esto es un combate dialéctico, un combate político, pero tiene que ser un combate sin complejos. Además, posición moderada yo creo que la tienen todos, es decir, la moderación es hacer una política económica correcta, una política de exteriores que no te alíe con los locos de turno, sino con gente, con países un poco sensatos. En fin, a mí me parece que la oposición precisamente tiene esa moderación globalmente, pero en cambio en lo que es el combate de las ideas es el momento de los guerreros, es el momento de la trinchera, porque están recibiendo una cantidad de mensajes distorsionadores, criminalizadores, demonizadores. Acabo de oír que llegan a decir que la oposición armó un atentado para matar a la presidenta, pero esto es de locura. Claro. Es decir, al final, ¿qué quieren? Que su gente linche a los diputados opositores, ¿quieren eso? Están llamando a la violencia, porque eso me parece un llamado de violencia. Sin duda. Por tanto, yo creo que ahí hay que poner un verbo fuerte, un verbo valiente.
Pilar, te voy a llevar a un tema ideológico, que hay una vocación de cambio en la mayoría de la sociedad argentina, está claro, pero desde que viniste en aquella oportunidad que ganó Mauricio Macri, hay una novedad desde el punto de vista ideológico, económico, que es la aparición de un sector autodenominado libertarios, la figura de Javier Milei, por ejemplo, o del propio, digamos, básicamente en las encuestas aparece con fuerza Milei. ¿Qué crees que económicamente debe esperar la Argentina o cuál es el discurso que debe primar? Un discurso, por supuesto, liberal desde lo económico, pero un poco más extremo como es el de Javier Milei, o una cosa más moderada como puede ser cualquiera que gane Juntos por el Cambio. Yo siempre huyo, a mí me preocupan mucho los populismos. Y de la misma manera que me parece un populismo atroz el de Cristina Kirchner, el del kirchnerismo globalmente, yo tengo la convicción de que el kirchnerismo, se lo decía el otro día Pablo Rossi con convicción, es la peor forma de peronismo. En este sentido creo que es una peor declaración. Y, por tanto, de la misma manera, según que populismos vinculados a sectores ya mucho más duros de la derecha, a mí también me preocupan porque tienden a tener soluciones simples a problemas demasiado complejos. Y además porque yo creo en el Pacto de la República. El Pacto de la República es la mesa de juego en la que nos movemos, donde la Carta de Derechos Humanos y de Derechos Civiles tiene que estar perfectamente cuajada. Por tanto, desde luego a mí me gustan oposiciones que se muevan en lo económico, en planteamientos de democracia liberal, sin duda, pero también muy fuertes en derechos civiles. Claro. Y en cambio estos populismos muy extremos tienden a hacernos preocupar mucho en temas de derechos civiles. Desde luego yo, no conozco suficiente a Milei que comentabais ahora, pero los experimentos no los hagamos con gasosa, ¿eh? Es decir, de momento me parece que tenéis una oposición muy centralizada, fuerte, que tiene planteamientos, parecen de futuro interesantes. Yo creo que eso es más seguro, sin duda. ¿Y por qué recién hablaste de las relaciones internacionales de la Argentina, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que mira el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández con tanta indulgencia, benevolencia a las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, sin hacer ningún cuestionamiento a las violaciones de los derechos humanos de esos países? Y también el grupo Hamás. También el grupo Hamás, ¿no? Y la mirada que tienen, por supuesto, sobre el conflicto en Medio Oriente. Bueno, me repetiré una frase que he dicho esta tarde en el acto de Patricia, pero es que creo que vale la pena. Utilizo una frase de Abbas, del líder israelí de hace muchísimo tiempo, Abu Abbas, que dijo, no pierden... Lo diré respecto a la Argentina. El presidente de gobierno y el gobierno en general no pierde ninguna oportunidad de perder todas las oportunidades. Claro. Argentina se ha ido equivocando en los últimos tiempos de alianzas internacionales, pero con una persistencia que parece increíble. Es decir, tú no puedes plantarte en Rusia a las puertas de la guerra en Ucrania, que todo el mundo sabía que eso podía pasar, porque lo sabíamos los que vimos que Crimea ya era la antesala, y abrirle las puertas prácticamente a Argentina a Putin, y luego lo de China, y luego lo del eje bolivariano, lo de Hamás. Aquellos que levantan la bandera de Hamás, me gustaría verlos en Gaza. Me gustaría ver a las chicas, a los homosexuales, a los opositores, bueno, pues les pasan por el cuello a todos. Es decir, ¿qué están defendiendo? Es una locura. Es lo que ha pasado en Brasil. Brasil, a mí Bolsonaro no me gustaba en absoluto. Pero Lula, quien primero lo ha felicitado es Hamás. Es que huyo de ese mundo. Es un mundo de extremos terrorífico en el cual no tenemos, el sentido común no tiene espacio. Es evidente que el eje bolivariano es un desastre. Considerar que Venezuela es un referente cuando destruye ese pacto de la República, los derechos fundamentales, es equivocarse mucho de compañero de viaje. Y desde luego el resto que te cuento. En el tema de Oriente Medio, si me permites un segundito, sí, es que además no se enteran de nada. Oriente Medio está cambiando. El discursito del Hamás y la yihad islamía y bla, 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 es del siglo XX. El siglo XXI tiene los acuerdos de Abraham. Israel está firmando pactos con países de la zona. Está a punto, muy pronto, de firmar un pacto con Arabia Saudita. El paradigma está cambiando y estos tipos no se enteran. Están siempre en el lado de los locos. Es incomprensible. Y en este sentido, pensaba en el presidente de la Nación, que está en una gira, la reunión del G20, que viene de Francia, que tiene como una suerte de función
no quiero decir simbólica, pero de relaciones exteriores, y se planta ahí y parece haber encontrado ahí una suerte de justificación de su propia autoridad. Mi pregunta es, ¿qué lectura haces del presidente Alberto Fernández? ¿Cómo se ve a la distancia y cómo interpretás esta disociación que hay entre él y su vice, que es Cristina Fernández? Mira, respecto a su imagen exterior, yo creo que no estoy cometiendo ningún error si te digo que la tiene muy baja. Es decir, igual el hombre se ha impresionado porque Macron lo ha abrazado, pero es que Macron abraza a todos. Pero más allá de lo abrazó, Macron, Alberto abraza a todos. Claro, bueno, Alberto Alberto también. quizá. No, pero Macron es muy francés y Sí, inmediatamente, claro. Sí, bueno, sí. y todos contentos. Pero es evidente que el presidente de la República Argentina se ha ido equivocando tanto que su imagen es la que es. Es decir, Argentina sufrió algunos de los escándalos vinculados al COVID más brutales del mundo. Es decir, es que ahí pasaron cosas terribles y eso se supo, se conoció, todos estábamos encerrados, todos teníamos la vacuna, se nos moría la gente y aquí estaban haciendo negocio con las vacunas y aquí han pasado cosas. Las imágenes del entierro, del funeral de Maradona fueron terroríficas para la imagen de Argentina, terroríficas. Después, el hombre buscando como alianzas a las peores dictaduras. Lo de Rusia no lo entendió nadie. ¿Pero qué hace este hombre ahora yéndose a abrazarse con Putin? Chao. Y cuando se fue a China, en China tienes que tener una relación comercial inevitable. Yo nunca estaré en contra de que vayas a China a hablar con el presidente chino, pero no hace falta que abraces el comunismo, es decir, y que le des besitos en la boca, no hace falta. No, además puso al mismo nivel al Partido Justicialista, lo comparó con el Partido Comunista Chino, con un nivel de ignorancia sobre la historia ideológica tremenda, además. Y ¿no? obviando los miles y miles de prisioneros políticos Claro. y los asesinatos, obviando la dictadura brutal que ha significado. Sin duda. Claro, es que este hombre de verdad o no sabe nada de política internacional y va dando bandazos como una gallina que le han sacado la cabeza y clac, 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 o no lo entiendo. Y respecto al tema de la polaridad con Cristina Kirchner, bueno, eso es bastante fácil de entender. Aquí hay alguien que manda, que es Cristina Kirchner, y tiene su siervo. Y el siervo ha decidido hacer de siervo, porque Alberto Fernández podría haber dicho, soy el presidente, y marcar. La presidencia es muy importante en un país, muy importante. La puedes llenar de contenido o no, pero en política no existe el vacío. Si tú no llenas, llenan otros. Cristina llena, 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 y el otro va adelgazándose. Pero eso es culpa suya, solo suya. Es impresionante la capacidad, la didáctica que tenés para explicar este fenómeno sumamente complejo y bueno, eso despierta obviamente un tremendo y un gran interés. Te llevo un poquito, aunque creo que no es tu especialidad, pero al tema económico, insisto con ese tema. Hay un sector de Juntos por el Cambio que está a favor, por ejemplo, de privatizar Aerolíneas Argentinas y un sector que no opina lo mismo y dice que lo que hay que hacerla es eficiente a la empresa del Estado. ¿Qué mirás? Te puse Aerolíneas, pero simplemente como un ejemplo de algunos rasgos de la política económica que se podría llevar adelante a lo mejor si gana Juntos por el Cambio, por ejemplo, en el 2023. No me puedo mojar demasiado porque realmente es el terreno que conozco menos. Sí. Y en este sentido escucho más que hablo. Pero sí que hay una experiencia en las democracias que está muy clara. Aquellas democracias que tienen estados que no se lo quedan todo, sino que permiten que la economía funcione, se mueva y que vaya sola, son los que funcionan mejor. Cuando el Estado se convierte en una cabeza enorme, que lo controla todo, con unos piececitos muy pequeños, es cuando va mal. Yo creo mucho en los Estados ligeros, que se meten poco en lo económico porque permiten que la economía fluya. Evidentemente, y sobre todo que no tengan grandes zonas subvencionadas, porque eso nunca funciona. Es decir, el concepto de la subvención, el Estado ¿qué tiene que hacer? Crear los mecanismos para que tengas la caña de pescar. No dar el pescadito, que eso es el voto cautivo, pero que nunca sirve para nada. Y en este sentido, privatizar, no privatizar, depende. Normalmente es mejor, si tienes una empresa pública que funciona y está saneada, quedártela. Y si no está, ver cómo se resuelve y privatizarla. Eso siempre puede ser ambivalente. Pero que dejen la economía, es decir, el modelo alemán,
El modelo alemán es muy poco intervencionista. No hace falta, ya funciona el país y funcionan las instituciones. Por cierto, si me permitís, sí, ¿cómo no? cada vez que aquí van diciendo las derechas y las izquierdas súper, pues mire, uno de los mejores líderes del mapa mundial ha sido Angela Merkel, que creo que un poco conservadora era. Al final, ser de derechas o de izquierdas es poco importante. Lo importante es que seas un buen gestor. Que respetes los derechos institucionales y los derechos democráticos. Y entonces ya hablaremos de qué ideas tienes. Pero esto de que... Y además quiero recordar algo fundamental. Las derechas han tenido momentos en la historia con mucha sangre, son las dictaduras de extrema derecha. Y las izquierdas han tenido momentos en la historia de mucha sangre, las dictaduras de extrema izquierda. No vale levantar la banderita de la maldad de la derecha y hablar de Pinochet y no levantar la banderita de Stalin que les corresponde, sus muertos y sus prisioneros. Al final lo que queda es la sensatez en política, hacer bien las cosas, intentar intervenir lo mínimo. Los representantes políticos son gestores de lo público, no son sus amos, no son sus propietarios. Tiene que conseguir que eso fluya, funcione, no dirigirlo todo. Ahora, Pilar, vos venís con frecuencia a la Argentina, sos española, y vos sabés que hay una particularidad en estos últimos 2 años en la Argentina, que son los padres llorando porque sus hijos se van a vivir al exterior, muchos de ellos a España, también una cuestión idiomática, y porque además hay muchos descendientes de españoles en nuestro país y tienen la posibilidad entonces de viajar con papeles. ¿Qué ves de los jóvenes, ¿no?, con este desencanto, con los gestores que no le resuelven justamente sus expectativas de vida? Bueno, esto sí que realmente es terrible, porque estos días que estoy aquí, solo estos días que estoy aquí, no sabes la cantidad de personas que me han parado diciendo: mi hijo está en Barcelona, mi hijo está en Madrid, ay, pues voy mucho porque tengo mi hermano, y después amigos y gente que conozco diciendo: me estoy planteando irme del país, o especialmente los jóvenes que buscando alternativas. Pero es que tiene lógica, porque ellos saben que están en un gran país, que seguro que aman muchísimo, pero que no les da expectativas. La sensación de que Argentina no le da la vuelta a esas permanentes miserias endémicas que tiene, que tienen que ver con la mala gestión, con la corrupción sistemática, con la pobreza en un país con tanta riqueza, hace que muchos dejen de creer en la política y en sus representantes. Y luego los jóvenes, que se mueven mucho en redes, son muy sensibles a la demagogia. Tal cual. Muy sensibles, quiero decir que han escuchado 1000 veces a Cristina Kirchner o al otro y ya saben que miente. Y a diferencia de otras edades, estos ya no lo aguantan. ¿Y sabés qué, Pilar? En las últimas horas recuerdo a Fidanza, que es analista político, que tiene una consultora de opinión, relevando una muestra muy grande, muy representativa, y básicamente la conclusión que más le llamó la atención es que el segmento más joven, incluso chicos que están por debajo de los 18 años, ponele entre 16 y 29, descree de la democracia. Eso es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Le parece que la democracia es algo, no quiero decir irrelevante, pero por lo menos superfluo en términos de las posibilidades de resolución de problemas. Le impactó mucho ese dato porque es también una novedad. Bueno, porque el sistema ha sido tan corrompido, se ha convertido en un régimen tan corrupto que piensan que eso es la democracia. Y como nadie está trabajando una cultura democrática de otra naturaleza, para mí la democracia es Luciani. Es decir, pero ellos no ven eso. Ellos ven que el que llega al poder hace lo que le da la gana, roba lo que le da la gana, no le pasa nada, encima si alguien lo quiere juzgar, no sé qué. ¿Qué tipo de cultura democrática está dando a sus jóvenes el propio kirchnerismo? Si tú entras en las instituciones y las perviertes, lo que queda es la pura contaminación. Y los jóvenes que se mueven en redes, que son muy ágiles, que no se creen a nadie. El drama es que ahí pagan justos por pecadores, porque aquellos que quieren hacer un servicio público son tildados de lo mismo de aquellos que lo pervierten. A mí no me parece extraño, además es un fenómeno en todo el mundo, pero fíjate, estoy convencida que en los países que funcionan mejor democráticamente ese dato es más pequeño.
Claro. Pero es que aquí, claro, ¿en qué vas a creer? Además, Pilar, bueno, conoces muy bien esta historia circular, este círculo tristísimo que es aquellos abuelos que vinieron de España buscando, entre comillas, hacerse la América, buscar un futuro por las dificultades que estaba atravesando España. Esos abuelos lograron crecer, producto del esfuerzo, el mérito, cosa que el kirchnerismo y los populismos también destruyen porque no hay salida individual, tiene que ser una salida colectiva y empujada por el Estado. Lograron que sus hijos fueran profesionales o pudieran construir una vida digna, y sus nietos, los nietos de aquellas abuelas que llegaron de España, son muchos de los que están volviendo a España, a la tierra de sus abuelos, a buscar un futuro. Es tremenda ese círculo, ¿no? Porque el drama es que los jóvenes tienen claro que van a vivir peor que sus padres. Claro. Claro. Y eso normalmente siempre es al revés, es decir, tú vas creyendo que se va avanzando, se va evolucionando, y por tanto las perspectivas que tú has creado, las posibilidades que has creado son para tus generaciones siguientes. Pero esta generación siguiente mira alrededor y dice, voy a vivir peor que mi papá. Y voy a tener que deshacer el camino y hacer lo que hacía el abuelo. Y tiene una lógica, es una lógica perversa, pero la tiene porque, claro, ¿qué le estás dando? ¿Qué posibilidad? Por eso yo decía que es tan importante que aquellos que quieran dirigir el país piensen no en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones. El plan tiene que ser, y quien llegue a la Casa Rosada no lo va a resolver en 4 años, esto ya te lo digo, o en una legislatura. Deshacer todo este lío va a costar mucho. Lo que espero es que la gente le dé confianza a la voluntad de un cambio de paradigma. Sí, está por un lado... Perdón, Alfredo, no sé por si favor, querías adelante. hablar, pero pensaba que en todo lo que estás contando está implícita la cultura del trabajo, ¿no? Creer que el trabajo es el mecanismo de ascenso social, de consecución de objetivos materiales, etcétera, y eso, bueno, lamentablemente lo hemos perdido. Y también pensaba en un país con una inflación que acumula el 100% en un año punta a punta. ¿Cómo se ve eso cuando uno viene de una situación de, entre muchas comillas, normalidad? No, esto es absolutamente imposible de entender. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se puede vivir de esa manera y qué perspectivas tiene eso? Pero claro, es que acabo de escuchar que la ministra, me parece que del Trabajo, sí, le interesa más el Mundial de Fútbol que la inflación, con lo cual yo ya es para decir, ¿dónde me suicido, digamos, ¿no? Porque ya es que no hay más. ¿Y por qué le interesa el Mundial de Fútbol? Hablemos un momento de ello. Sí, porque están tan obsesionados en quedarse ellos, la República. Ellos son Argentina, ellos son la patria, ellos son el pueblo, y si gana el pueblo, Argentina, y la patria, el de fútbol, el mundial, ellos son el mundial. Es un intento de quedarse el triunfo, que será un triunfo de todos, si se da, y que es un esfuerzo colectivo de un país que en el fútbol tiene grandes jugadores. Bueno, ustedes Messi, son la tierra de Maradona, de Messi, de Di Stéfano. Claro, es que Argentina es impresionante, ¿no? Bueno, Messi era un poco catalán, déjeme que le diga, pero sin duda. Lo ayudamos un poquito. Pero él nos dio muchísima gloria, hay que decirlo. Yo soy del Barça, sin duda. Pero quiero decir que, claro, si tú tienes una ministra del Trabajo que probablemente no debe saber ni qué hacer con la inflación, ni qué planteamientos tiene que hacer, ni qué proyectos, que no tiene ninguna mirada lejana, y solo le preocupa de mantener la sillita y dice, a ver, ¿dónde la voy a conseguir? Hombre, pues a ver si me ganan el Mundial. Que va a haber entonces aquí una gloria kirchneriana espectacular. Sí. Espero que no se dejen atrapar los ciudadanos. El problema es más profundo, porque vos sabés que la Argentina tiene una particularidad, que es el único país de la región que ha ido hacia atrás, que ha involucionado en relación al PBI per cápita. Ayer me daban un dato que es muy impactante. Tremendo. En los últimos 10 años el PBI per cápita en la Argentina decreció prácticamente 1/3, mientras que países vecinos, no sé, como Uruguay o Chile, el PBI per cápita creció. Sí, Paraguay, Bolivia también. Paraguay. Claro. Es un país que va hacia atrás, ¿no? Y eso es muy frustrante, muy frustrante. Bueno, es que Paraguay mejore en PIB en respecto a Argentina es delirante, es el mundo al revés. Que felicidades a Paraguay, sí, no es que pero quiero decir es que Argentina tiene todos los recursos. Es que es una auténtica acción criminal respecto a la economía del país, que en este país haya bolsas de pobreza tan importantes. Es que es criminal.
Es decir, hay que pararse en seco y decir basta y resolver esta situación. Y yo creo que ahí sí que realmente la responsabilidad del kirchnerismo es absoluta. No solo robó todo lo que pudo y más, sino que además gestionó todo lo mal que pudo y más. Es evidente. Ahora, está clara cuál es tu definición del kirchnerismo, el daño que ha hecho, el peor peronismo. Yo le llamo el kirchnerismo como enfermedad infantil del peronismo. Pero la pregunta es sobre Macri. ¿Cómo crees que la historia argentina lo va a ver a Macri dentro de algunos años? ¿Cuál es el balance, tomando distancia ya de su gobierno, que se puede hacer? Y con ese balance, si es que tiene alguna chance de volver a ser presidente. No lo sé, sinceramente, y me imagino que si Macri hiciera el paso y dijera que él quiere ser candidato, nadie lo dudaría en su partido, sin duda, ¿no? Pero es evidente que Macri tiene ahora la mochila de los últimos tiempos de su gobierno, que es una pesada carga. Claro. Pero, sin embargo, yo creo la historia tiende a ser benévola con los errores y, en cambio, elogiosa con las grandezas. Lo importante de Macri fue la convicción de que podía cambiar a Argentina. A mí me parece que es lo más importante. De golpe llegaba una persona que no tenía necesidad de hacer el servicio público que significa la presidencia, que se metió en un quilombo, dicen ustedes, en un lío considerable, porque resolver eso, después de los años del kirchnerismo, que lo habían pervertido tanto todo el mundo judicial, todo el mundo funcionarial hinchado que había, la situación económica, meterse en ese lío, es evidente que iba a fracasar. Claro. Igual también fracasó porque además hizo cosas mal, pero es que realmente era un trabajo de titanes. Pero yo valoro en Mauricio Macri la voluntad de ponerse de pie y decir, esto voy a resolverlo. Hay una manera de darle a Argentina una salida gloriosa. Y esa mirada alta, ese horizonte lejano de Macri lo honra profundamente. Fue el hombre que realmente intentó cambiar el paradigma del país. Y yo creo que la historia tiene que ponerlo en esa situación. Con el tiempo vas rescatando presidentes. Yo creo que, por ejemplo, Argentina no ha sido suficientemente benévola con Alfonsín. Sí, y fue un tipo importante. Y como él, tantos otros. Es decir, la historia tiende a relativizar los errores, pero estamos aún demasiado cerca del presente. A pesar de esto, yo creo que si Macri quiere ser el presidenciable, va a ser indiscutible, continúa siendo Macri. Pero va a dejar algunos heridos en su fuerza política, sí. Eso ya te lo adelanto. Sí, pero vaya, de momento parece que no va por ahí, no sé. Veremos, esa reflexión la dejamos para después de este brevísimo corte, ¿eh? Ya venimos con, obviamente, Pilar Rahola y se está preparando Odisea Argentina con Carlos Pañi.